Todo nos conviene, todo lo podemos hacer, pero no todo nos edifica. Escucha tu interior, vuelve al Padre, Él espera por ti. No sé dónde comienzas tú, busco en ti radio. No sé dónde termino yo. Escúchenos para acercarte a Él. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, hoy es jueves, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que Rosario, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días a todos aquí en la ciudad, muy contentos, con muy buen clima y pues como siempre, gracias por estar aquí con nosotros y pues agradecemos también de poder transmitir. Sí, ok, entonces bueno, pues iniciamos con esta siguiente tema o el tema que tenemos el día de hoy, que es comunicados con sabiduría, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco acerca de la sabiduría, la excelente comunicación que Dios tiene por medio de su sabiduría para con nosotros. Entonces, es un tema que encontré en la Biblia. Ya ven que en la Biblia uno buscando y acercándose a la palabra de Dios puede encontrar temas increíbles, y a mí se me hizo algo muy importante este tema acerca de la sabiduría y más en cuanto al bloque, a lo que estamos entendiendo sobre la comunicación. Pues hemos hablado en otras sesiones de las diferentes formas que tiene Dios para comunicarse con nosotros los hombres, ¿verdad? Entonces, pues muchas veces hemos leído aquel versículo que dice que habla a través de sus profetas, a través de sueños, a través de ese sopor que viene, de que cuando estás como medio dormido y despierto y Dios te habla entre sueños, o bueno, por inspiración, pues Dios nos habla. Entonces, este es ahora el tema es que Dios nos habla a través de la sabiduría. Dios ha hablado en diferentes Soy María Andrea Nieto y esto es y de muchas maneras, pero una de las formas más excelentes que tiene Dios para comunicarse con el hombre es a través de la sabiduría. Con el hombre que es entendido es a través de la sabiduría. Entonces, en el libro de Proverbios, Dios nos exhorta a amar la sabiduría para poder recibir mayor revelación de su grandeza a nuestra vida, ¿sí? Y el rey Salomón, pues, era uno de los principales, ¿verdad? Que hablaba con esta sabiduría, que tenía este denuedo, esta manera, esta forma de hablar con sabiduría. Entonces el rey Salomón se dio cuenta que la mejor forma para gobernar a su pueblo era teniendo sabiduría, y eso fue lo que le pidió a Dios. Y Dios se agradó en ello, ¿verdad? A Dios le agradó que Salomón no pidiera oro, plata y riquezas y mujeres, o no sé cuántas cosas podría haber pedido, ¿verdad? Y ahí en el verso dice: dame la sabiduría y el conocimiento para guiar a tu pueblo correctamente, es lo que pidió Salomón, ¿no? Y dice como pediste eso, también te daré abundancia, dijo Dios, ¿no? Porque se gozó en esto que pedía Salomón. Te daré abundancia, te daré riquezas, te daré fama, como nadie nunca antes la tuvo, pues hasta nuestros días, ¿verdad? Salomón sigue siendo famoso, sigue siendo ese ejemplo, ¿verdad? Entonces el rey Salomón se dio cuenta que la mejor forma para gobernar, o lo mejor que podía haber pedido, lo mejor que pedía era sabiduría. Y pues esto es para nosotros hoy, ¿verdad? Que podamos pedirle a Dios esa sabiduría, porque sabemos que en esa sabiduría Dios va a estar hablándonos, va a estar cerca de nosotros. Tengamos dinero o no tengamos, estemos en una posición o en otra, en un lugar en otro, vivamos aquí o allá. La sabiduría siempre va a ser importante, es elemental para poder tener una vida hermosa, una vida plena, una vida como Dios quiere, ¿no? Entonces, pues, sabiamente así lo hizo el rey Salomón, ¿no? El rey Salomón pidió esa sabiduría y Dios se alegró de ello.
yo creo que esto es un ejemplo para que nosotros en este día también le pidamos a Dios esa sabiduría y vamos a ver por qué es tan importante, ¿no? Y en el libro de Proverbios, que es el libro que pues está lleno de todos estos versos y refranes y frases importantes que escribió el rey Salomón, algunas las escribió él y otras son recopiladas, ¿verdad? Escritas por otras personas, pero es una recopilación increíble, es una, pues, es arte, ¿no? Es poesía, es todo esto. Entonces, está ahí recopilado todo, el rey Salomón se encargó de escribirlo y de anexar algunas cosas más, pero sobre proverbios, ¿verdad? Sobre estas frases importantes que eran para los patriarcas en aquel tiempo, para los hijos, para el conocimiento de las generaciones futuras, entonces esto era muy importante, ¿no? Entonces este libro de Proverbios contiene la esencia de la sabiduría y nos da una visión del mundo desde una perspectiva de Dios y ofrece el discernimiento para la vida. Esto es lo que habla el libro de Proverbios, ¿no? Da ese discernimiento, tiene una perspectiva de Dios, ¿verdad? Eso nos proporciona el libro de Proverbios escrito por Salomón, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿verdad? Fue el rey Salomón quien escribió varios libros de sabiduría, o sea, él como un hombre interesado en la cultura, en las cosas que edifican, en lo bueno, ¿verdad? En lo que sabemos que es de virtud, ¿verdad? El rey Salomón escribió varios libros de sabiduría en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es Cantar de los Cantares, cuando apenas era un joven, ¿verdad? Y era romántico, ¿verdad? Escribió este Cantar de los Cantares. Otro de los libros que Salomón escribió fue el libro de Proverbios, es en el que vamos a estar hoy buscándole ahí un poquito, rascándole acerca de esta sabiduría de la que nos habla Proverbios. Bueno, pues Proverbios el rey Salomón le escribió a la edad madura, cuando estaba en su esplendor, ¿sí? Y Eclesiastés en la vejez, este libro fue escrito por Salomón en la vejez, cuando se sentía más inclinado a la especulación filosófica, ¿no? Cuando ya había entrado en años, ya tenía interés por otros temas, ¿no? Entonces, también todo esto pues provocó que el reinado o la fuerza del reinado de Salomón no solo radicara en dotes militares, no toda su fuerza dependía de cosas de guerra, ¿verdad? O de situaciones militares, sino pues también entró al campo de la reflexión, Salomón, al campo de la meditación, ¿verdad? Y también meditaba con Dios, hablaba con Dios, se acercaba, y bueno, todo lo que vemos en Proverbios, que vamos a dar ahorita un repasito por ahí, que nos vamos a ir viendo. Entonces, también tuvo en su haber el rey Salomón la concepción de grandes proyectos, grandes obras, ¿verdad? El templo, ¿verdad? Aquí está todo esto, la negociación y la organización. Entonces, todo esto fue lo que conformó la vida de Salomón, el rey, ¿verdad? Grandioso que él fue, y todo lo que Dios le prometió, le dijo, me pides sabiduría, pero yo te voy a dar abundancia, ¿no? Te voy a dar riquezas, te voy a dar todo aquello que nadie nunca ha tenido, ¿no? O sea, eso increíble, ¿no? Todo lo que el rey Salomón, toda la maravilla y las grandezas y lo que sabemos acerca de él y que vamos a estar repasando un poco acerca de lo que él escribió, de lo que él reunió para que nosotros lo tuviéramos en este tiempo. Bueno, él no sabía que lo íbamos a tener, pero desde tiempos anteriores o desde que él vivía, ¿verdad? Esto era muy importante para los patriarcas, para los padres, como les decía yo, ya para sus hijos. Entonces, vamos a revisar uno de los proverbios que pues me llamó a mí la atención, en Proverbios 8, que habla acerca de lo que es el tema de hoy, acerca de la sabiduría. Y este es el elogio a la sabiduría. Ajá. Y dice en el verso 1, dice, ¿acaso no está llamando la sabiduría? ¿Qué no deja oír su voz la inteligencia? O sea, esto es una pregunta muy importante, ¿no? Está llamando, o sea, toca, ¿no? Para que le abras, toca para que
abras esa puerta, a lo mejor no una puerta física, pero la puerta de tu corazón, o esas puertas que se han cerrado, ¿verdad? Para no recibir más allá de lo que vemos, ¿no? Sino entrar más a profundo, más a fondo en lo que Dios quiere. Y si acaso no está llamando la sabiduría, no deja oír su voz la inteligencia. O sea, pareciera a veces que cuando escuchamos, ¿no?, a las personas hablar, a los jóvenes, esto decimos, ¿dónde están las demás palabras, no? O sea, a veces con una sola palabra se dirigen a todo, dicen todo, con una grosería es todo, ¿verdad? Y decimos, ¿en dónde está ese sentarse, ese buscar, ese entender, ¿verdad? Que la sabiduría está a la puerta llamando. O sea, dice que no deja oír su voz la inteligencia, o sea, que no está ahí la inteligencia, que no hay cerca de ti a lo mejor una Biblia, un libro donde tú puedas empezar a buscar y a entender más cosas allá de lo que ya tienes enfrente, ¿no? Dice, se para en las colinas, hablo de la sabiduría, estamos hablando de la sabiduría, dice que la sabiduría se para en las colinas, o sea, no es que no la veas, o sea, ahí está la sabiduría, ¿no? O sea, está parada, está esperando, como dice, junto al camino está la sabiduría, se queda esperando en las encrucijadas, ¿no? Ujú. Y ahí la dejamos, ¿verdad? Se queda esperando, pues ya, pues quisiera la sabiduría que se acercara uno a ella, que estuviera uno cerca de ella, y sin embargo uno como si nada, ¿verdad? O sea, haces que no sé quién te habla y te distraes o haces otra cosa, o ahora no se diga, ¿verdad? Con los medios de comunicación que tenemos, pues te distraen, ¿no? Te le das prioridad a cosas que no pensaste nunca que les ibas a estar dando prioridad. Y ahí están las cosas esperando, ahí está la sabiduría esperando a ser tomada en cuenta, a que uno pueda utilizar todo esto para beneficio hasta de uno, ¿no? Porque al principio es a lo mejor para uno, pero al final esta sabiduría lo que hace es llevar más conocimiento a otros, que tú puedas entender, que tú puedas bendecir a otros, o sea, todo esto es para bendición, ¿no? Se para, dicen las colinas, junto al camino, se queda esperando en las encrucijadas, ahí dejamos la sabiduría, ¿no? Y bueno, dice, deja oír su voz a un lado de las puertas, ¿sí? O sea, está ahí en las puertas, o sea, a veces estamos haciendo mil cosas y todo y nos susurra o decimos, ay, como que esto ya no debería estarlo haciendo, ¿verdad? Como que ya es momento de pasar a otro tema, ya es momento de hacer otra cosa, ya no tengo que estar aquí sentado, ya no tengo que estar mirando esto, o no tengo que estar pensando aquello y todo, pero la sabiduría te está hablando, ¿verdad? Dios te está hablando, Dios te está recordando algo, te está recordando un versículo, te está diciendo, ya es tiempo de esto, acuérdate que habías quedado en esto, te habías comprometido con aquello y todo esto, y nosotros estamos así como evadiendo, como, sí, en un momento más, en un momento más, ¿verdad? Y dice, deja oír su voz al lado de las puertas, ahí cuando a lo mejor estás, haciendo una actividad, no sé, trabajando, laborando en alguna artesanía, alguna cosa en tu trabajo, en tu lugar de donde tienes tu oficina o lo que sea, estás ahí y escuchas, ¿no? O recuerdas algo que Dios quiere que hagas o te dice simplemente no te enojes con esta persona o esto y no, como que no escuchas, ¿no? Dice, está ahí atrás de la puerta cerca de ti, ¿verdad? Pero no lo escuchas. A la entrada misma de la ciudad exclama la sabiduría, dice, a ustedes los hombres los llamo, a ustedes hombres dirijo mi voz. ¿A quién? Pues a nosotros, ¿verdad? Cada persona sobre la tierra. O sea, no es el Pepe Grillo, ¿no? Que conocemos de las historietas o esto así, sino está ahí en la sabiduría, hablando, diciendo, mostrando. ¿Y por qué nos habla? ¿O por qué podemos saber acerca de la sabiduría? Porque conocemos la palabra de Dios. Cuando tú conoces la palabra de Dios, tu mente no va a estar hueca, no va a estar vacía, tu espíritu no está vacío, entonces se llena, ¿sí?, con esa sabiduría de Dios. Y cuando tú quieres hacer algo que sabes que a Dios no le agrada, pues no lo vas a poder hacer, ¿verdad? Porque la sabiduría te está hablando, la sabiduría te está diciendo,
esto no es así como tú estás pensando, esto no es así como tú estás creyendo. Entonces, esa sabiduría está soltando esa bendición, dejando fluir, ¿verdad? Lo que ya has escuchado, lo que ya has recibido de parte de Dios para tu vida. Dice, los llamo, dice, a los hombres dirijo mi voz. Dice, muchachos ingenuos, entiendan, dice en este verso número 5 de Proverbios 8, dice, muchachos ingenuos, entiendan, ¿no? Esto iba dedicado a los jóvenes, ¿no? Pues a quien, ahora sí que a quien se le pueda poner el saco, ¿no? Pero más para los patriarcas o los hombres del Antiguo Testamento necesitaban hablarles a sus jóvenes, a los que estaban creyendo una cosa y era otra, y les daban consejos, ¿no? Les mandaban estas ideas de parte de Dios, ¿verdad? Entiendan, jóvenes necios, recapaciten, ¿sí? Óiganme que lo que voy a decirles son cosas muy justas e importantes, ¿no? Entonces, así como nosotros queremos que nuestros hijos nos escuchen, que nuestros jóvenes nos escuchen, nosotros también con esa sabiduría, con ese murmullo que oímos por detrás de la puerta, por decirlo sí, pues simbólicamente, ¿no? Es un símbolo a la puerta, pero es que Dios quiere entrar a tu corazón, es que Dios quiere moverte, es que Dios quiere hablarte con esa sabiduría a ti, a mí y a los jóvenes, ¿no? Entonces, dice, oigan, que les voy a decir cosas muy justas e importantes, así como queremos nosotros que sea para nuestros hijos, tiene que ser para nosotros, tiene de parte de Dios como hijos de Dios. Entonces, es así como es esta sabiduría, como se maneja, ¿no? Que digamos, movernos, hacer las cosas que Dios quiere, escucharla, ¿verdad? Porque es lo que ella quiere, ¿sí? Entonces, óigame, que les voy a decir las cosas justas e importantes. De mi boca solo sale la verdad, ¿sí? Dice la sabiduría. De mi boca solo sale la verdad, mis labios aborrecen la mentira. Ya aquí vamos viendo, ¿no? O sea, la sabiduría es todo lo contrario a lo malo, a lo perverso, a lo pervertido, a lo que está mal, a lo que no, o sea, como cuando preguntamos, ¿no? Esto es bueno, esto es malo. La sabiduría te lo va a decir, la sabiduría, si tú dejas que esté en tu vida, te va a llevar por ese camino donde sabes que estás agradando a Dios. Dice, de mi boca solo sale la verdad, de mis labios aborrecen la mentira. Todas mis palabras son precisas, dice la sabiduría. No hay en ellas dolo ni perversidad, ¿sí? Entonces, las palabras precisas las tiene la sabiduría. Nosotros tenemos por eso que leer, que escudriñar la palabra, las escrituras, porque ahí Dios está comunicando directamente con nosotros para que sepamos lo que tenemos que hacer con sabiduría. Entonces, dice más adelante en Proverbios 8:9, dice, para los sabios y entendidos, todas estas palabras son contundentes y razonables para los que entienden. ¿Quiénes entienden? Pues los hijos de Dios, los que lo buscan, los que ya están, los que son benditos, ¿no? Porque son los benditos de mi Padre, ¿no? Dice la palabra. Para los sabios y entendidos son estas contundentes palabras, porque son palabras razonables. Entonces, no podemos decir que no nos vamos a integrar a esta sabiduría, porque siendo hijos de Dios, tenemos que ser íntegros, tenemos que ser completos con la sabiduría de Dios. Dice en el 10, den cabida a mis correcciones, no a la plata, acepten mis conocimientos, no el oro escogido. Entonces, una invitación total a que nosotros nos lleguemos a lo que Dios quiere, ¿no? Dicen, a sus conocimientos, no al oro escogido. Ajá. Den cabida a mis correcciones, ¿no? Entonces, es muy importante hablar de la sabiduría, entender la sabiduría, buscar la sabiduría. Dice, yo la sabiduría valgo más que las piedras preciosas, más que las piedras preciosas. Ni lo más deseable puede compararse conmigo. O sea, imagínense todo lo que Salomón tenía y sin embargo, ¿verdad? Él quería o lo que podía tener o lo que tuvo, ¿verdad? Pero él quería la sabiduría, ¿no? Entonces, ¿por qué pedía esto el rey Salomón? Pues porque era un hombre
íntegro, un hombre que buscaba a Dios, que amaba más a Dios sobre cualquier cosa, ¿no? Entonces sabía que de esta sabiduría podía recibir más, ¿verdad? Más dividendos, no económicos, sino generales, ¿no? De la vida en general. Entonces dice, yo la sabiduría convivo con la cordura. En mí se hallan el conocimiento y el consejo. ¿Qué es eso de la cordura? Esa es la capacidad de pensar, ¿verdad? Con buen juicio. Es ser prudente, ¿verdad? Pues reflexionar en lo que uno hace, tener esa sensatez en las cosas que uno hace, ¿verdad? Y una responsabilidad también. Esto es lo que es la cordura. Dice, la sabiduría convive con la cordura. Entonces, fíjense, todas las tareas que tenemos, ¿no? O sea, nosotros entramos a un tema donde Dios se comunica con nosotros y nos quedan tareas, ¿verdad?, que hacer, porque tenemos que entender cómo Dios quiere que como sus hijos nosotros seamos, busquemos esa sabiduría y tengamos eso en nuestro corazón, ¿verdad?, impregnado para poderlo hacer, para poderlo entender. Y pues, ¿qué más, verdad? Que buscar la sabiduría, que querer y anhelar la sabiduría y tener esa cordura junto con la sabiduría, porque dice que convive con ella, ¿no? O sea, no puedes ser imprudente y decir que eres sabio, no puedes ser como irresponsable, ¿verdad? Y decir que eres sabio. O sea, tiene una cosa con la otra que ver y al final ser sabios es lo que deseamos. Por eso Salomón se lo pidió a Dios, porque él sabía que tenía la necesidad, sí, de tener sabiduría, pero no es cualquier cosa tener sabiduría, es todo esto, implica mucho, ¿no? Entonces, lo pides, ¿verdad? Digo, puedes pedir una joya, una perla preciosa, un rubí o lo que sea, y ahí está, ¿no? Te lo dan o lo compras o vale tanto, y igual tienes el dinero y lo compras, o no compras una piedra tan cara si no tienes tanto, pero te compras una piedrita que te gusta y la tienes y punto, ¿verdad? Ya no tienes más que pagar. Pero para ser sabios y para ser entendidos y para tener esa cordura, ¿verdad? Hay que pedírsela a Dios, porque es más valiosa que el oro, más que la plata, más que cualquier piedra preciosa, ¿no? Entonces, es la diferencia, ¿verdad? Entre lo que el hombre le ha puesto precio y lo que para Dios es importante y es de valor, ¿no? Entonces, el temor del Señor es aborrecer el mal. Dice, yo aborrezco la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. En mí se hallan el consejo y el buen juicio. Entonces, esto es lo que queremos, ¿no? Que tuviéramos ese buen consejo para darle a quien sabemos que necesita una ayudadita, pero a veces no podemos ni aconsejarlos porque no podemos ni con nuestros problemas, ¿verdad? O ese buen juicio, ¿verdad? Entonces, pedirle a Dios por ello para que nosotros podamos ser esas personas indicadas, que podamos bendecir a otros, bendecir a su iglesia, con esa sabiduría, con ese denuedo, con ese ánimo, con ese amor, ¿no? Entonces, es muy importante pedir la sabiduría, porque ahí vamos a encontrar hasta ser buenos consejeros, ¿verdad? Tener buen juicio. Dice, por mí llegan los reyes al trono y los príncipes imparten justicia. Por mí gobiernan los jefes y príncipes y todos los que rigen con justicia. O sea, por la sabiduría, pues sí, cuando vemos justicia, cuando vemos que hay un hombre íntegro, decimos, qué hombre tan sabio, yo no hubiera pensado eso, ¿cómo pensó y hizo eso también, verdad? O sea, a veces decimos, ay, a ver, di tú, porque yo voy a regarla aquí, no lo voy a hacer bien, pero hazlo tú o dilo tú, porque eres más sabio, ¿no? Y dices, ¿cómo le hizo para saber? Y para dar en el punto clave y ayudar a las personas, ¿verdad? Dice, por mí gobiernan los príncipes y todos los que rigen con justicia, ¿sí? Yo amo a los que me aman y dejo que me hallen los que en verdad me buscan, ¿sí? Entonces, si queremos ser esos hombres sabios, esas mujeres sabias, ¿verdad? Hallar, buscar a la sabiduría de Dios, las riquezas y la honra, dice, me acompañan, yo voy en el verso 18, las verdaderas riquezas y la justicia. Mis frutos son mejores que el oro más refinado, mis ganancias sobrepasan la plata escogida, ¿sí? Como les decía, o sea, es más
más importante que todo esto que el mundo nos pone como metas, ¿verdad? Y ¿quién pide sabiduría? ¿Dónde venden la sabiduría? ¿O en qué empresa? ¿O quién la publicita, verdad? La sabiduría, solo Dios, ¿verdad? Entonces, mis frutos son mejores que el oro más refinado. Yo voy por el camino recto, camino por las sendas de la justicia. Cuando hay sabiduría, hay justicia. Cuando eres sabio, vas a ser justo. Entonces, imagínense, es increíble, ¿no? Porque a veces como que la balanza se va para el amor para estos y dejamos descubiertos a los de acá y estamos así, ¿no? Entonces, cuando eres sabio, vas por el camino recto. Camino, es un camino de justicia para dar su herencia a los que me aman, para saturarlos de tesoros. Entonces dice, esto es la sabiduría, ¿no? La sabiduría siempre ha acompañado a Dios, siempre ha estado con Dios la sabiduría. Por eso no puede revelar todo lo que Dios es y ha hecho. Perdón, por eso nos puede revelar todo lo que Dios es y ha hecho. La sabiduría ordenó con Dios el principio de todas las cosas. Ahí estaba la sabiduría desde el principio, ¿sí? Desde la creación, la sabiduría estaba. Y ahorita vamos a ver entonces qué podemos decir acerca de la sabiduría. Dice, el Espíritu Santo no se menciona en el libro de Proverbios, pero podemos entender que es la sabiduría. El Espíritu Santo es la sabiduría mencionada en el libro de Proverbios. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? ¿Verdad? ¿Quién nos habla entre las puertas? ¿Quién camina con nosotros? ¿Quién nos dice qué hacer? ¿Quién nos da el punto clave para una, cuando tenemos alguna plática, algún momento donde hablar con otros, con ese denuedo, con ese amor? Entonces, la sabiduría habla la sabiduría, dice, presten atención a mis reprensiones, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. Está hablando de la sabiduría, está hablando del espíritu y les daré a conocer mis argumentos. Esto es increíble y es precioso, ¿verdad? ¿Quién mejor que la sabiduría para comunicarnos de una manera más excelente a Dios? ¿Quién mejor? ¿Sí? Y en Proverbios 8 dice, desde el principio el Señor me poseía, desde antes que empezaran sus obras, desde el principio mismo fui establecida, desde antes de que la tierra existiera, habla la sabiduría. Fue engendrada antes de los abismos, antes de que existieran los grandes manantiales. Fue engendrada antes de que se formaran los montes y las colinas. Aún no había creado en la tierra ni los campos, ni los primeros granos de arena del mundo, y ya estaba yo ahí. No se había creado nada de esto y ya estaba ahí la sabiduría. Mientras él formaba los cielos y trazaba el arco sobre la faz del abismo, mientras afirmaba las nubes en las alturas, mientras reforzaba las fuentes del abismo, mientras establecía los límites del mar para que las aguas no traspasaran su cauce, mientras afirmaba los fundamentos de la tierra, yo estaba a su lado ordenándolo todo, danzando alegremente todos los días, disfrutando siempre de su presencia, regocijándome en la tierra, su creación, deleitándome con el género humano. Entonces, bueno, para quienes vivimos en el tiempo de la gracia, el Espíritu Santo, el Consolador, es quien nos ayuda a recordar todas las cosas. Jesús nos enseñó esto. Entonces, y es en este sentido lo que en el Antiguo Testamento, se muestra como sabiduría, ahora se revela por el Espíritu Santo, quien es el que nos hace entender las cosas más profundas de Dios. Entonces, bueno, hay más todavía que decir acerca de esto, pero nos quedamos aquí. Sabemos que tenemos esa sabiduría de parte de Dios, que es la que nos guía, que es la que nos enseña, que es la que nos encamina, que es la que nos da lo mejor para que nosotros podamos adentrarnos a lo que Dios tiene para nosotros. Nos habla, ¿verdad? Y nos ama y nos enseña. Entonces, hablamos pues de la sabiduría, hablamos del Espíritu Santo. Pues hasta aquí me voy a quedar hoy porque todavía hay más que hablar, pero
quería introducirlos a esto acerca de la sabiduría de Dios, que sea una bendición para sus vidas, que puedan tomar de ella, que puedan adentrarse con ella y en ella, ¿verdad? A las cosas de Dios, a las profundidades de la palabra, a lo que Dios hable a sus corazones, a sus familias y a sus vidas. Que Dios los bendiga, muchas gracias y nos vemos pronto. Bendiciones.